Y durante estos 15 años trabajé en cientos de proyectos en donde, utilizando diferentes herramientas, creé diferentes piezas visuales y audiovisuales. Siempre intentando encontrar un punto de unión entre la poesía, el diseño, la tecnología, la comedia, los personajes y la educación. Por ejemplo, a la poesía visual me gusta pensarla como ese lugar a donde vamos a ejercitar y a ensayar determinados conceptos y a crear símbolos. También a donde vamos a encontrar patrones y donde vamos a encontrar preguntas que nos ayuden a expresarnos de una manera cada vez más genuina. Del diseño me atrae la construcción de estética y de sistemas. Soy un ser obsesivo de ser consistente con mis códigos estéticos. Disfruto mucho la idea de crear un sistema de diseño, de aplicar sus reglas y ver el resultado que ésta genera. De la tecnología me atrae su irreverencia, me atrae su luz y me atrae su oscuridad. Por ejemplo, con la realidad virtual me pasa que existen tantas maneras de usar esa herramienta de una forma incorrecta que siento un deber moral de encontrar la forma correcta. Aunque realmente no me sirva para generar contenido en las redes o para conseguir un proyecto, me parece que esa búsqueda genuina de tratar de encontrar una manera útil y correcta de usar una tecnología, me parece que siempre tiene que existir. Exactamente lo mismo me pasa con la realidad aumentada y con el machine learning o cualquier proceso de automatización inteligente. Creo que está en nuestra responsabilidad en encontrar una forma correcta y óptima de ser usada. Lo más fácil con esta tecnología siempre es explotar al usuario o atribuirles el fin del mundo. Creo que lo más difícil e importante en una tecnología nueva y poderosa es encontrar el uso óptimo para crear símbolos y conceptos, pero que no dañe o se aproveche de las personas. Con respecto a la comedia, me gusta entenderla como esa construcción de ritmo, de timing y de edición. Creo que la búsqueda de encontrar un ritmo para poder conectar con la persona que tenés enfrente es una búsqueda completamente interesante. Y si hablamos de personajes, me gusta mucho la idea de entenderlos como herramientas muy poderosas y complejas que sirven para definir conceptos. O sea, no los uso porque me produce algo dulce, me gusta dibujarlos o verlos moverse por la pantalla, sino que me parece muy interesante verlos como un puente, un superpuente, para conectar algo que tenemos adentro de la cabeza con algo que tenemos afuera. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto que vieron tiene 3 años y cuando uno encuentra algo que tiene 3 años que dijiste y todavía te gusta, hay que atesorarlo. Primero, bueno, gracias un poco, Nico, por toda la presentación. Gracias a los que hacen posible que esto esté sucediendo. Gracias por venir. Hoy vamos a... ¿Qué vamos a hacer hoy? Me metí en un quilombo porque es un montón de trabajo en poco tiempo y tuve que tratar de encontrar una forma interesante de poder contárselos. Tiene diferentes capas de complejidades. Vamos a encontrar también acá un gradiente diferente de personas con diferentes conocimientos. No voy a ir a lo básico, pero sí vamos a recorrer, vamos a arrancar con conceptos simples, entendiendo cómo funciona la herramienta, y iremos complejizando y me irán acompañando ustedes por este recorrido, por el espacio latente, por este lugar creado por Gaussian Noise. Primero, todo arranca en el año 2016. Me llegó un proyecto MTV, el último que hice de diseño, donde me pedían querían que sea como un sistema operativo, que el diseño esté basado en eso. En ese momento hice como una investigación y empecé a encontrar los primeros indicios, ¿no?, de las que eran las herramientas de lo que hoy se usa para lo que conocemos para generar imágenes, ¿no? Empezaban a aparecer cómo las computadoras entendían las imágenes. Y esto que van a ver acá lo muestro porque es como... esto que van a ver es un reel, es un editado donde funciona todo el sistema de diseño, pero presten atención a lo que dice, está en inglés, y es un texto que escribí pensando un poco en el futuro de la implementación de estas tecnologías. Con esa mirada me gustaría que lo miren. Esto fue entregado a finales de 2016. So Kaylee's just arrived. She looks fit. I want to kiss her. I've had no action so far because the girls are really moody in there.
Meet me. I'm MTV OS. I'm the first artificial intelligence to run a channel. Isn't that cool? I'm a series of inputs and semi-automated outputs turned into magical rainbows of mystical geek sweat-powered algorithms. That's right, rainbows. Made of sweat and instructions. And your input, which becomes my output. Sound hot? Because it's hot, all your info becomes mine, so I can notify you about the songs you love, hide the shows you hate, and entertain you using the power of algorithmic powder. Yeah, algorithms. Algorithms. Like the rhythms of your eyes searching for new notifications, or the rhythm of a body twerking, or a fulfilling human conversation. But mostly, the rhythms of your brain, the habits of your digital routine, all analyzed and automated and categorized in different colors, tags, emotions, candy-colored unicorns, and things. Things you hate, and the colorful things you love. Like a rainbow, except, you know, just with the colors you like to see. So cross over the mega neural ice cream continuum into fully automated candy-coated entertainment made by me for you. With computational palm readers and terabyte-sized gummy bears, right in the normcore heart of your dopamine-lacking source code. Let's simulate fun. MTV OS. Music, terminal, visualization. For your screens only. Logging off now. Bueno, eso fue una especie de lo que visioné cuando me encontré con todas las herramientas que estaban siendo preparadas en el año 2016. Después empecé a usarlas en mi canal para llamar la atención en redes sociales. Esto fue una especie de modelos de style transfer donde puse, bueno, obvio, la foto de la pelea, la transformé y dije que la había pintado yo y no sé, tuvo 6.000 retweets en su momento. Hice contenidos de videos sobre Machine Learning, sobre entendiendo, no usando tanto las herramientas en ese momento, pero sí empezando a entender cómo iban a ser usadas, ¿no? Empecé a usar Runway en su momento inicial para poder hacer estas cosas. Hablé con Cristóbal Runway en el 2020, antes que sea lo que es hoy en día, donde pude entender también hacia dónde él se imaginaba, ¿no? que iba a terminar todo esto, o empezar a comenzar. Pero lo más importante fue, más allá de todas las herramientas que probé, fue cuando el 22 de mayo, puse la fecha exacta porque es el momento en que creé esa imagen, Midjourney lo probé por primera vez, y donde le pedí, básicamente, mi pedido fue Mechas by Monet, ¿no? Cuando vi ese resultado, realmente me pasó algo, que dije, che, está entendiendo perfecto lo que estoy pidiendo, ¿no? Era así, la imagen es chiquitita, pero me sucedió algo a mí con respecto a lo que estaba mirando. Este fue otro pedido, que es un gaucho, ¿no? Un gaucho cibertrónico, punk, ¿no? Para que vean el prompt es este. Súper irreverente con el prompt. Ahí mandaba un chorizo y aparecía algo y era como, no puedo creer lo que está apareciendo. También lo hice con Maradona. Uy, qué deforme que sale, pero qué lindo. Empezaron a aparecer estas imágenes raras, pero uno ponía texto y aparecía imágenes, ¿no? Hoy que en día lo tenemos casi naturalizado, esto era como... En mi búsqueda, ¿no? A través de los símbolos, de cómo mezclar símbolos, conceptos, empecé un poquitito a entender bien cómo se unificaban, ¿no? Cómo unificaba imagen con concepto. Por ejemplo, esta es una hamburguesa de Goku, de Dragon Ball Z. O esta es la bandera de Estados Unidos hecha con salchichas. Y ahí empecé a crear un determinado tipo de tatuajes. Hice un montón. Como entendiendo, lo cambio porque se van a marear, diferentes formas de poder concentrar y entender cómo estaba funcionando ese modelo. ¿Qué nos daba cuando yo le pedía Mickey Mouse con una bomba atómica? ¿Qué pasa cuando le pedía Bob Esponja pero como una pizza, ¿no? Y la flasheé, digo, me parecía que era re interesante empezar a tener un registro de eso, por eso formaron parte de los tatuajes, que después integré en estos retratos que un poco empezaban a representar esto, ¿no? A la digitalidad de los conceptos guardados en una piel digital.
apareció como esto no consciente, por ahí tal vez de... No consciente, no era consciente de dejar un registro, ¿no? De la herramienta, así como cuando... Que no trate de ser más de lo que era. Daba ese dibujo, era deforme y estaba buenísimo. Y me parecía como interesante eso, ¿no? Como dejar en un tatuaje digital como un registro de lo que había sido la herramienta en su momento. Digo, que hoy perduran, están tokenizadas. Y van a ver, presten atención a estos tatuajes porque se van a repetir a través de todo este camino que vayamos. Y donde por ahí también encontré como un límite, ¿no? En estas herramientas que es tan difícil encontrar un límite. El límite fue que integren parte de estos modelos que había modelado y que perduren, ¿no? Fue como un objetivo para poder entender por qué estaba creando esa cantidad de dimensión de imágenes que me producían algo, pero no entendía bien qué sucedía. En noviembre del 2022 aparece Stable Diffusion, ¿no? Ese aparece el primer modelo. Y un poco cambió completamente la forma mía de relacionarme con las herramientas generativas de imagen. Que es básicamente en donde se despliega toda la serie de herramientas que vamos a ver hoy, o toda la serie de resultados, ¿no? Porque, y también quiero que entiendan esto, que hoy estamos hablando de estas herramientas que por ahí les parecen que es el futuro, pero si uno las trabaja son esto todavía, digo, o todavía faltan realmente. Quiero que las miren con estos ojos, para entender también el potencial o también la importancia de usarlos ahora, porque si bien son un teléfono viejo, te permiten llamar por teléfono. Entonces, hoy son eso, nos permiten generar imágenes, un montón de cosas, pero son el indicio de lo que se viene o de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo. ¿Por qué arranco así, tapones de punta, diciendo, bueno, Midjourney, Stable Diffusion y esa distinción? A mí me parece importante hacerla porque a veces encuentro con personas que dicen, no, uso Midjourney, no me importa que tenga palabras bañadas, no me importa. Pero las cosas más grandes es que para usar Midjourney sí o sí requiere internet, sale plata, ¿no? Puede salir 10, 20, 30 dólares que por ahí lo pagás a corto plazo, pero después en 4 o 5 meses te empieza a doler. No podés entrenar, podés usar herramientas internas para hacer, ¿verdad? Pero no podés entrenar, no podés modificar el modelo que ellos tienen nativo, ¿no? Y es cerrado, básicamente no podés manipularlo. Si vos lo estás usando y te da un prompt y encontraste un camino que recorrer y mañana nace un update, cagaste, ese prompt no sirve para nada. Además, después de todo lo que tiene Midjourney a nivel como ese modelo estético por el cual unifica casi todos los outputs. Stable Diffusion, en cambio, local, bienvenidos a la secta de Stable Diffusion. Corre local, es gratis, se puede entrenar y es abierto. Lo de gratis siempre entre comillas, ¿no? Porque uno para correrlo requiere una placa de este estilo, puede ser una 3070, PC, puedes usarlo en Mac, no soy experto, ahí corren bien, pero la optimización siempre, hoy en día vamos a estar hablando de esto. Si querés usarlo local en tu computadora, necesitas una placa de este estilo corriendo en una PC, eso va a ser lo mejor. Así como si querés ir a sacar fotos, necesitas una cámara, hoy en día es esto. Estoy hablando de algo que es accesible, es carísimo, pero que si sale $1,5 millones de pesos, se puede comprar por $600 usada, se puede comprar por 500, digo, es un valor que es caro, no voy a decir que no, pero si te querés dedicar de lleno a generar imágenes con Stable Diffusion de manera local en tu computadora, es algo que tenés que pensar seriamente. Después, para usar Stable Diffusion, ahora imagínense que digo Stable Diffusion cada vez que digo Stable Diffusion, pueden usarlo a través de Config Automatic. Son diferentes formas de interactuar con el modelo que entrenó Stable Diffusion. Uno funciona de esta manera, son completamente feas las... Ahora no me parece fea, pero si
si tenemos en cuenta el sistema por el cual están basadas las aplicaciones o el sistema comercial de las aplicaciones, van a tratar, todas las aplicaciones pagas van a tratar de ayudarte y darte lo mejor posible para que vas, te sientes, te quedes, te traen una agüita, porque estás pagando. En cambio, esto al ser abierto, poder instalarlo gratis, lo va armando la comunidad, ¿no? Y este Automatic 11, como se llama Automatic 1111, fue creado por la comunidad, sigue cambiando, tiene un nivel de extensiones que la gente va haciendo agregados, plugins todo el tiempo, se va actualizando cotidianamente. Y después tienen Confi, son las diferentes formas. Confi usa por nodos. Digo, Stable Diffusion es más entrar, promptear, vos escribís una palabra, escribís otra y te da una imagen. Vamos a profundizar sobre eso. Y Confi es otra forma que utiliza nodos. Uno lo uso más para una manera para entender escribir y algo más freestyle, más expresivo, y otro es mucho más, lo de Confi es mucho más pensado para entender un procedimiento. Confi ayuda mucho más a entender qué pasa con toda la secuencia de datos que vamos a charlar ahora, cómo a partir de que ustedes escriben obtienen la imagen. Stable Diffusion está un poquito más invisibilizado si no sabés qué significa cada seteo. Las tres cosas más importantes que pueden hacer con Stable Diffusion es texto a imagen, text to image, o sea, tipear, escribir un texto y te aparece una imagen. Imagen a imagen aparece un condicionante que si ustedes tienen el texto, escriben y además le dan una imagen de referencia y esa imagen a partir del texto lo une. E in Paint, ¿no? Ustedes pintan un lugar. Por ejemplo, texto a imagen. Le pido una Hello Kitty plástica, y me da esto. Exactamente ese prompt me da esto. Entonces, tengo un texto, tengo un condicionante, que en este caso vamos a hablar de los diferentes condicionantes que aparecen además de las palabras. Palabras que quiero y palabras que no quiero son condicionantes, pero después hay otros condicionantes. Eso cómo se transforma y cómo le hace el pedido al modelo de lo que realmente vos sentís que querés. ¿Cómo traduce ese texto en información? El texto se transforma en tokens, ¿ok? Arriba ven la palabra y abajo ven los tokens. Esos tokens significan cada palabra, ¿no? Entonces, esa es la dirección de esa frase. Agarra el modelo, le dice, bueno, lo que pidió la persona está en esta dirección, más o menos. Son como coordenadas, vectores se le llaman, ¿no? Y la busca entre su espacio latente infinito y dice, bueno, más o menos por acá. Más o menos por lo que pidió, por las palabras, los pesos, qué sé yo, por acá, ¿no? Entonces, palabras positivas, palabras negativas, imágenes, loras y control net. Con esas palabras te ayudan a empezar a crear la imagen. ¿Cómo se crea la imagen? ¿Cómo crea el modelo de la imagen? Esto por ahí ya lo saben algunos no. Arranca con ruido. ¿Ok? Esto es lo más loco del mundo. Arranca con una hoja llena, no una hoja blanca. El blanco es el Gaussian noise. Arranca con esto. Esta es la locura de los modelos difusores. Arranca con ruido y después a través de los condicionantes que nosotros le dimos, las palabras positivas, palabras negativas, control.net, los loras entrenados, que ya vamos a hablar de eso, empieza a generar la imagen. Esto es una captura exacta de ese momento en donde sucede la creación de la imagen, ¿no? Empieza a ubicarla, le saca ruido, le agrega, vamos por acá, por allá. Por eso siempre es lo aleatorio. Si vos no guardás el seed de lo que hiciste, es imposible que vuelvas a replicar la imagen, que se vuelva a repetir. Es tan grande el modelo, es inconmensurable, por eso le dicen caja negra, espacio latente. Es una ecuación matemática, básicamente. Es tan abstracto que todo sucede ahí. Y cuando aparece y se genera, esos son los modelos difusores. Por ejemplo, son modelos donde vos le podés pedir una remera de Hello Kitty, le podés pedir un auto de Hello Kitty, podés hacer el prompt más complejo y pedírselo con una iluminación determinada, tipo Rembrandt, Lighting, 8K, Masterpiece. ¿No? Empiecen a ver cómo mejora el prompt cómo mejora el output a medida que yo puedo ser más claro en lo que le estoy pidiendo.
si yo me voy de claridad, y este es un prompt exacto, genera esto. Empiezan a entender la complejidad de lo que significa pedirle solamente una cosa, o darle un contexto, o darle como adjetivos. Acá se está formando una imagen. Tuki. Imagen, ¿no? Este es el prompt. ¿Vieron, no? Que aparecía recién Hello Kitty, aparecía sobre el final, ¿no? Miren dónde aparece Hello Kitty recién. Al principio aparece, pero aparece de una manera desordenada. Esto no es un prompt recomendable, es un prompt que está desordenado. Si hubiese que optimizarlo, habría que organizar algunas cosas. Pero aparece recién abajo Hello Kitty, ¿no? Aparece recién acá. ¿Y vieron cómo se empezó a formar la imagen? Y recién apareció al final, ¿no? Entonces ahí empezamos a entender, y eso lo consciente, empezar a interiorizar lo que significa armar un prompt. A prompt no es pedirle algo a la que quiero esto. No, tiene una construcción, tiene reglas, tiene formatos, para que uno pueda generar una traducción mucho mejor lo que tiene en la cabeza de cómo puede llegar a representarlo. Esa traducción de imaginación, uno tiene que saber cómo manejarla. Los prompts, primero es el formato de lo que quiero una foto, un dibujo, zaralanga. Después, un objeto, en este caso puse el ejemplo con una persona. Para hacerlo más fácil, una persona habría que describir la persona a nivel facial. Ustedes imaginen que se arma la cara. ¿Vieron cómo se armaba Hello Kitty? Bueno, si primero se arma la cara y siempre va a tratar de buscar caras primero, porque está entrenado a mayoría de caras. Siempre va a tratar, entonces va a encontrar la cara, las manos, cómo está vestido, y va a ir expandiendo hacia el universo, ¿no? Va a ir completándolo. Entonces es importante cómo está vestido, qué está haciendo, respetar órdenes. Si vos le das primero cómo está vestido y al final le pones la cara, lo más probable es que obtengas resultados incoherentes. Por ejemplo, si yo le clavo todo este prompt, Tomás, con el pelo largo, vintage, con los anteojos, ¿cómo era? Y este es Stable Diffusion, para mostrarle dónde van los prompts. Ahí van los de arriba, en los de abajo los negativos. Y aprieto generar, yo genero esto, ¿viste? Y digo, bueno, pero que estoy sonriendo. Entonces, formato, cinematic film, escena, personaje, Tomás, con el pelo largo, con los anteojos, vestido usando una remera negra, haciendo una passionate masterclass, expressive hands. ¿Vieron la coherencia ahí? Está un poco, no es que me puso las manos así, puso un poco así, por ahí tendría que haberle dado más peso a las manos. Donde está en un stage y refuerza la parte emocional y es un poco por ahí por cómo le da la luz, cómo miro, etc. Y acá aparecen estos dos conceptos que son importantes de entender para dialogar, es la coherencia y la adherencia. La coherencia es cuando a vos te da lo que le pediste. Y la adherencia es cuando aparece, cuando una palabra que vos ponés se ve representada en el prompt. Muchas veces le va a pasar que por ahí ponen una palabra y dicen, che, esta palabra no la está tomando. Y ahí es cuando empiecen a entender esta cosa. ¿Tiene poca adherencia? ¿Por qué tiene poca adherencia? Y porque el resultado final de la imagen es un equilibrio, ¿no? O sea, es un equilibrio de palabras que tienen un peso, una importancia dentro del modelo general, y que esas palabras arrastran hacia su lugar de importancia. Entonces, si vos usás dos palabras igual de importantes, una siempre va a más, no es que hay palabras iguales, ¿no? Entonces, por ahí otra palabra le va a dar más valor a esta otra palabra y es un equilibrio constante poder generar un prompt de manera consciente y que te dé esta coherencia, ¿no? También existe la de promptear cualquier cosa, gigante, larguísimo, y tirar 100 imágenes y ver si alguna más o menos le pegó. También es una búsqueda. Estoy hablando acá de poder entender, a mí lo que me interesa a mí es poder entender la complejidad del uso de la herramienta para después romperlo. Yo no estoy diciendo que tienen que hacer así. Por este lugar se encuentra un equilibrio que después ustedes pueden romper deliberadamente, pero es importante entenderlo dónde está el equilibrio. Oh, perdón. Ahí está. Los prompts detallados son importantes, se pueden ayudar de nuestra mejor amigo ChatGPT
saltó del partido. Entender los pesos de las palabras. Entender esto es lo que decía, ¿no? Que a veces las palabras tienen peso dentro de la oración. Importancia. ¿Quién la define? La importancia no la definimos nosotros. La define un montón de problemáticas, de sesgo, de problemas, de entrenamiento, los modelos que ya vamos a charlar. Pero es así. ¿Te gusta o no es así? Alguna palabra es más importante que otra y para poder generar ese equilibrio tenés que entender y saber y probar el tema de los pesos de las palabras. Básicamente, si ustedes quieren aumentar deliberadamente el peso de una palabra, la ponen entre paréntesis y definen entre 1,3, 1,4, 1,5. 1 es que existe. 0,8 es que existe poquito y cuando suban cada vez más fuerte. Si ustedes lo suben a 5, la imagen se va a romper porque va a ser tan fuerte el concepto que va a romper todo lo demás. Texto e imagen, ¿no? Hasta acá vimos lo siguiente. Escribís, generar, te da una imagen. Acá se le agrega un condicionante más. Además del condicionante del texto, se le agrega el condicionante de forma de imagen. Entonces, agarro la foto de Garfield, le pido que sea un Hello Kitty de plástico y el resultado es el segundo. ¿No? Acá le digo que se parezca un poquito. Acá ya que no se parezca nada a la imagen original. Acá menos todavía. Acá que sea completamente diferente. ¿No? Es el condicionante nuevo que se le agrega. Imagen a imagen. No es que imagen te da otra imagen nada más, lo cual puede ser, pero con el prompteo uno puede transformar esos condicionantes. Entonces le está diciendo a la imagen, le está diciendo a Stable Diffusion, diciendo, trabajá pero en este lugarcito. Te doy este color, estas formas. Trabajá por acá. Si ustedes agarran, por ejemplo, un perro y le pido Tomás, ¿no? Es poquito. Y le pedí un poco más, se empieza a poner complicado, pero si le pido mucho, ¿no? Si ven las dos formas, dirán, no son las mismas fotos, pero si ven de lejos van a empezar a ver como la construcción, cómo se generó esa construcción, ¿no? A través de colores, formas en que están puesta la imagen, etc., ¿no? Pero digo, un calzón, la sombra, el pelo. ¿No? Cómo de acá pasamos acá. Esta es la magia de Stable Diffusion. Lo tercero que tenemos para trabajar, además de todo lo que vimos, es InPaint. InPaint básicamente es seleccionar una parte de la imagen que tenés y pedirle un prompt. Y en este caso pedirle como si fuese Pikachu. Transforma en Pikachu. Lo mismo que si agarras una foto, le pedís esto y bueno, nada. Típico chiste de García. ControlNet es otro condicionante más. Para que lo entiendan más, no solo le estás dando la imagen o el texto, sino que le estás dando una imagen que está siendo procesada. Por ejemplo, ¿vieron al principio que ustedes vieron el noise gigante? Bueno, en este caso, con ControlNet, lo que le estás dando es un lugar más chico para jugar. Yo le doy esa imagen del helado, pero no le digo usar el helado. Le digo, usá la profundidad del helado, de la foto esa, ¿no? Y acá a la derecha está procesada para obtener la profundidad, el ZDEP. Arriba, Scani, para entender los contornos. ¿Qué pasa? A partir de eso, genera la imagen nueva, ¿no? Yo en este caso le di una copa de helado, le podría haber dado cualquier otra imagen y a partir de entender esa imagen, genera un output diferente. También sirve PostNet, donde uno se puede poner y automáticamente te detecta la pose y podés replicar, con la pose que está hecho, replicar una foto diferente. Cuarto condicionante, ¿no? Todo esto que estoy mostrando ayuda a que uno pueda ir acotando el espacio para trabajar el espacio infinito de lo que significa poder crear cualquier imagen. Bueno, no cualquier imagen, pero intentar crear cualquier imagen. Los otros son los modelos y loras, ¿no? Texto condicionante, esto actúa previo a usar el modelo de Stable Diffusion, el modelo que fue entrenado de ellos, que ellos lo presentan al público, lo suben a internet y dicen, pueden usarlo, pueden jugar con esto. Esto es un condicionante que se entrena por fuera, se llama Low Rank Adaptation, que lo que hace es hacer un modelo más chiquito de lo que vos estás queriendo hacer. ¿Ok? Por ejemplo, si yo lo entreno con obras del Gordo Pelota, esto con permiso, si lo entreno con obras del Gordo Pelota, que es un amigo, puedo pedirle que me haga el estilo del Gordo Pelota. Le puedo pedir a una persona tomando vino con un perro en el estilo del Gordo Pelota, ¿no? Y me genera esto.
Si yo quiero hacer con una persona y generarla a nivel cine, puedo pedir a una persona con un dinosaurio en la calle y va a generar como algo cinematográfico. Le puedo pedir, che, mirá, dame esta persona, pero de esta forma anime, pixel art, ¿no? Estos son los loras. Se puede pedir pinturas también. Uno puede generar pinturas de cualquier estilo, ¿no? Con gatos, sin gatos, lo que sea, ¿no? Y básicamente estos modelos están disponibles para ser bajados de internet. Si ustedes entran a Civit, van a encontrar lo que está borroso es porque son modelos porno, ¿no? Para que entiendan la dimensión que tiene la expansión de los modelos pornográficos dentro de este ecosistema. Entonces uno podría decir, me gusta para lo bajo, pruebo. No, entonces aparece esta dimensión que ya vamos a charlar de lo que implican estos agregados dentro de los modelos, que por un lado tienen la cosa positiva de que vos podés controlar el modelo y ya lo van a ver a través de los diferentes proyectos que estuve haciendo. También tiene un montón de problemáticas, ¿no? De, che, bueno, y si entreno sin permiso, y si lo agarro, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, no hay mucho más, ¿no? O sea, lo que les acabo de mostrar muy rápidamente para que, espero que ya hayan usado Stable Diffusion, si no lo usaron, van a empezar a entender lo que es más adelante. Esto es un poco para entender el gradiente de herramientas que tiene esta gran herramienta, todo lo que se puede hacer y para qué lugar lo llevé yo. ¿Okay? Para mí fue empezar a entender, habiendo trabajado con diferentes tecnologías, ¿no? 3D, animación 2D, bla, 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 bla. Me encontré con una herramienta que me era muy difícil de abrazar porque era enorme, ¿no? Y me pareció que una forma interesante, así lo había sido el momento que me enfrenté a la cámara con YouTube, de poder crear contenido de esa manera. El aprendizaje fue muy interesante, de poder reconocerme, mi rostro, de poder amigarme con un montón de cosas, de usar usar el rostro como un territorio, ¿no? Como un lugar a donde yo voy a encontrar la sensibilidad que me puede dar la herramienta, ¿no? Primero, eso significa, ¿no? Entrenar un dataset con diferentes fotos. Esto fue Stable Diffusion 1.5, el primer ejercicio que hice, que de hecho estaba en todos los tutoriales de YouTube cuando salió el entrenamiento de LoRa, es entrenar tu propia cara, ¿no? Este fue el ejercicio. Subí un montón de caras mías sin tener idea de cómo realmente era. Para mí era magia. A ver, subo esto, a ver qué pasa. Y fue una serie de outputs que salieron a través de generar ese modelo. Obvio, completamente sesgado por todo el entorno de ese momento de los prompts que había para hacer, que uno podía copiar y pegar, porque tenías que entender lo que estabas prompteando. Yo veo las cosas que prompteaba, era cualquiera. ¿Entendés? Le ponías 50 artistas para que te quede algo, ¿no? Esto ven, tipo, los dibujos, qué sé yo. Son miles de artistas que existen y otros que no, que usé sus nombres para generar eso. Y los resultados que me dio son una locura, digo. Me empecé a encontrar como una herramienta para poder volver de vuelta a esto que decía, que ese ejercicio que hice enfrente a la cámara, de poder entenderme dentro de un espacio, pero usándome a mí, digo, no usando a otra persona o algo. Digo, uno puede, es como poner adelante de todo para hacer cualquier tipo de experimento, me pongo a yo, digo, y es a partir de lo que sienta yo y de la empatía de lo que suceda conmigo y con mis alrededores, poder navegar estas herramientas de una manera más genuina. Pude donde probar cómics, diferentes retratos, pintores. Un regalo para mi viejo, cumplió 70 y lo que hice fue generar, no sé, más de 100 ilustraciones y la imprimí en un libro. Y fue interesante ver a mi viejo que se encontraba con un libro con dibujo de él y decía, ¿qué hiciste, Tomás? ¿Qué hiciste? ¿No? Era como él haciendo asado, que no es asado, pescando, ¿viste? Como cosas nada que ver. Y fue muy interesante entender la dinámica de esto. Pero también me llegó a un montón de preguntas. Este simple juego que hice de todas las imágenes yo fue el de generar un manifiesto. Cuando terminé todos estos ejercicios con Dani Tirado, que está ahí, nos sentamos a hablar de la herramienta y empezamos a... Porque ¿qué pasó? Cuando usé la herramienta fue droga. Fue tipo, no podía parar.
prompteaba y aparecía una imagen y pa, y pa. Y era como Internet en su mejor momento. Era, y eso, y los resultados generaban atracción en las personas que estaban enfrente, en el sentido de, che, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Y lo que pasó fue escribir este manifiesto donde habla de estas maneras, habla del pensamiento crítico alrededor de usar esta herramienta, porque está buena, pero es peligrosa. Tiene las aristas que tiene para poder dimensionar la posibilidad de cosas que puede generar es enorme. Por eso lo importante es no usarla de una manera liviana, sino poder estar todo el tiempo haciendo ejercicios de proyección, no solo con lo que pasa que estás haciendo, sino lo que te pasa a vos con la herramienta, ¿no? Parte de empezar a encontrar esos diálogos fue armar Piedra. Piedra es un grupo de personas que nos juntamos para hablar de estas herramientas, donde hablamos de tecnopolítica, pero también hablamos de tutoriales. Es un Discord, a veces está reactivo, a veces no, va variando. El año pasado hicimos un encuentro en Mendoza que estuvo muy bueno, donde nos pudimos juntar ahí en el Museo Carlos Alonso, ¿no? Hablar de problemáticas, accesibilidad, postfotografía, personas que habían entrenado con partes de Mendoza periféricas, como un ensayo. Digo, me pareció que cuando uno encuentra una herramienta tan nueva, tiene que tratar de rodearse con personas que tengan un pensamiento crítico con la herramienta. Porque si no, automáticamente la estás convirtiendo en un producto para hacer publicidades, para venderlo, para hacer un montón de cosas que no tienen que ver con, che, pará, es re potente esta herramienta, hagamos cosas potentes, hagamos publicidades si querés, no digo que no, pero digo, que no sea lo primero, que mastiquemos un poco el sistema, no como viene, sino que construyámoslo y empecemos a pensar. Este fue el segundo intento mío con mi rostro, cuando apareció SDXL. SDXL es un modelo de Stereo Diffusion mucho más complejo, te permite subir fotos en más calidad, donde uno puede jugar más con expresiones, y donde empecé también a entender cómo entrenaba, cómo le daba la imagen, ¿no? Esta cosa de escribir facial hair, male focus, solo, bla, bla. Si ven abajo son los prompts que yo usé para decirle a Stereo Diffusion que esta imagen es esto, ¿no? Ustedes tienen que entender que esto sucede también cuando Stereo Diffusion crea su modelo original. ¿De dónde saca las imágenes con este tagueo, ¿no? ¿Quién lo hace eso? Bueno, esa es una respuesta que tiene que ser otra masterclass directamente, ¿no? Hoy nos vamos a enfocar en cómo utilizar este modelo que tiene un montón de sesgos, de problemas, para poder transformarlo en algo expresivo nuestro y que podamos dimensionar lo que es y poder transformarlo si es necesario. Estos son los primeros outputs que obtuve con SDXL. ¿No? Pueden ver el nivel de calidad sube. También el sesgo, ¿no? El tipo, yo me acuerdo que se lo mostraba a María, que está ahí, mi pareja, y era como tipo, Tomás, me da cringe eso, sacame. No, crea como le dicen el Uncanny Valley, ese valle que te das cuenta que no es real, y las caras, y es como, te das cuenta vos mismo cómo es tu percepción de vos mismo, ¿no? Y tuvo que haber un trabajo posterior, ¿no? Para poder decir, che, bueno, voy a entrenar el versión 2. Esto no es que pasó de un día para el otro, ¿no? Entre estos 3 modelos pasaron 3 meses entre cada uno, donde todo lo que le estoy contando ahora, el asterisco es, esto no es cronológico, esto está sucediendo en todo el momento, todo el tiempo. Esto que pasa acá, esto lo entrené hace, qué sé yo, 4 meses, donde dije, che, pará, cada vez que ponía una foto mía salía tipo, nada que ver. Y digo, bueno, quiero generar algo mío. Y fue interesante, tuve que empezar a amigarme con cosas que sí, son mías, que estoy canoso, que tengo pelada, que mis dientes son grandes. Digo, como que uno empieza a entender la dimensión de volver a entender tu cara, tu cuerpo de otro lugar y lo que significa configurarte en diferentes emociones. Yo le pido que esté llorando, que sea un astronauta. Digo, ¿qué pasa con tus emociones cuando las ves reflejadas, generadas por una IA? ¿Qué pasa con tu cara, donde ves los pelos? Yo pienso, mira, tengo estas canas acá, tengo la frente marcada. No, es como un espejo que uno
que no es un espejo, obvio, pero que es un conjunto de sesgos tuyos y de los modelos, todo que aún así genera una imagen que te pasan cosas, ¿no? Y un poco mi búsqueda fue con relación a eso, fue entender como ese puente, generar la sensibilidad necesaria para crear ese puente entre lo que yo tenía en la cabeza mío, de lo que yo me veía y de lo que la imagen generaba y cómo tratar de encontrarme en un lugar. En el sentido de que es un ejercicio de empatía cuando lo hagas con una obra, cuando lo hagas con otra persona, cuando empieces a entender, digo, mejor campo del territorio de exploración es uno mismo, digo, en el sentido hablando de, digo, no es necesario que eso sea compartido, nada, pero es como súper interesante uno poder pedir y aceptarse y ese trabajo que existe, poder verse enfrente y poder encontrarse con esa imagen, ¿no? Y por supuesto, como me parece como que lo más importante es atravesarlo todo esto, más allá de que a veces cuando tiendo a hablar parezco como demasiado... sí, digo, hay que divertirse. Digo, para mí lo más importante de todo este proceso es que exista la diversión. No sé por qué hago estas cosas de ponerme deepfake, pero me encantan. Si no se divierten ustedes, yo les puedo asegurar que yo me divierto un montón. Así va a ser el futuro, ¿no? Todos divirtiéndonos solos. Ja, ja, qué divertido que soy yo solo. Habiendo un poco... Esto es de vuelta, ¿no? Esto no es que sucedió después de entrenar mi cara realista, arranqué esto. No, esto es en paralelo. Yo entrenaba mi primera versión de mi cara y esta era una colección que había hecho una serie de obras que había trabajado, figurativas 3D, donde tenían determinado tipo de concepto, y Stable Diffusion 1.5 todavía era muy, para entrenar estilos, de la manera que yo sabía en ese momento era muy escueta, entonces, digo, lo usé, me dio algo que me parecía interesante, pero me di cuenta tampoco, a través de usar esto me di cuenta que no me interesaba tanto lo que había hecho, ¿no? A través de poder entrenarlo, de ver los outputs, me di cuenta, che, pará, lo que hice no me pasa nada con esto. Entonces, pero sí quiero que entiendan como el arco de cada ejercicio que hago, que es de profundizar, entender el dataset, que es estas imágenes, ¿no? Perdón. Son estas imágenes que yo elijo al principio, que son representativas de lo que es lo que yo quiero que después salga. Les doy un texto, las meto en un programita, hace la magia de Stable Diffusion y me entrega un modelo donde entrega output, por ejemplo, de esta manera, donde trata de entender un poco lo que recibió de entrenamiento y empieza a generar estos outputs. Y algo que hice en este momento, en el que viene siguiente, es una animación para recorrer este modelo a través de prompts y de movimientos de cámara. Esto fue como
Gracias. No, pero, esto fue empezar a entender un poco esta idea de recorrer el modelo, no a través de imágenes fijas, sino a través de prompteo. Está hecho con The Forum, que uno básicamente lo que puede hacer es pedir determinado tipo de texto cada tanto tiempo y eso va cambiando. No usé una imagen video de referencia, esto solamente lo que vieron es texto a imagen, con el modelo entrenado que les mostré al principio, con Stereo Diffusion 1.5. Después aparece cómo me encuentro con la estilo 2.0, ¿no? Digo, che, pará, tengo trauma, las obras que hice me parece que son un lugar donde puede desprenderse, generarse, extenderse el concepto que había trabajado en las obras. Y empecé a hacer como pruebas de llevarlo a algo, una pintura, qué sé yo, algo tradicional. No las sentía mías, digo, ¿para qué? Que quiero que parezcan de esta manera, no las pinté. Pero me sirvió para entender cómo llevar un concepto claro como era el ojo, ¿no? Cómo este ojo lo podía llevar a una pintura, el concepto de transformarse en un ojo, porque Stereo Diffusion quiere ver caras, no quiere ver caras sin un ojo, ¿se entiende? Para que vos le pidas una cara y que le tape un ojo es re difícil. Tenés que pedirle mucho, muy pesado, o que lo entrenes aparte para que tape la cara. Después, por ejemplo, entendí que también lo puedo llevar a algo más cinematográfico. Este es Stable Diffusion 1.5, sigue siendo esto. Este es el año pasado, principio del año pasado, mediados del año pasado. Y empecé a entender, che, bueno, me interesa cómo este concepto que había trabajado lo puedo llevar a algo más que se ve como más cinematográfico. Este es otro ejemplo. Esto pasado por Runway cuando recién salía la parte de video. Y fue tipo, me pasa algo cuando lo veo moviéndose. A veces siento mucho eso, ¿no? Como que ya confío mucho en no sé si instinto, lo que sea que sucede en ese momento, pero algo cuando veo la imagen, algo me pasa. Es como decir, che, pará. En este cerebro sobrecargado de dopamina, hubo una neurona que dijo, ping. Dije, pará, la escuché, ¿viste el ruidito en el auto? Que escuché un ruido diferente. Bueno, escuchó, digo, che, acá hay algo. Pero aún así no entendía bien cómo era para entrenar esos modelos, o qué quería hacer yo cuando entrené esos modelos, ¿no? Los entrenaba porque era esa idea de repetir un estilo, de poder atravesar una forma a otro lado. Entonces, uno de esos ejercicios que hice relativamente hace poco, no después de esto, pero me gusta concadenarlo con esto, es agarrar a las obras de Carlos Alonso, mendocino, 95 años, el rey del universo, pintando hoy en día. Ojalá no vea este stream, si no va a odiar todo. Lo que hice fue agarrar las obras de Carlos Alonso, porque había estado en el museo, porque una persona me contactó, porque estaba haciendo algo con Carlos Alonso y me dijo, che, ¿querés probar? Y me pareció que, nada, que sucedían cosas que eran inconmensurables dentro de su obra, ¿no? Entonces, una de sus obras, La Censura se llama, la pasé por uno cuando taguea imágenes, por ejemplo, cuando vieron la cara mía que decía barba, señor, todo, uno la pasa por un software, que el software mira la foto, no es que la mira la composición de los píxeles de la foto en diferentes layers, y dice, este señor tiene barba, diente grande, pero cuando yo paso esta imagen, por eso me hice una señora acostada, una mujer acostada con un gato, ¿no? Tipo, nada que ver, ¿entienden lo que es? O sea, así es como a veces los modelos taguean imágenes, con ese nivel de profundidad, ¿no? Entonces, ahí para hacer de vuelta otra vez en el clic en el sesgo o en lo que implican realmente estos modelos, lo que te dan. Entonces, ¿qué pasó? Dije, che, pará, no, esto voy a escribirlo bien, voy a usarlo, agarré un dataset de una colección de él determinada, donde las obras tienen una transmisión física por sobre de la técnica, digo, es una mixtura, es un collage de técnicas, y la etiqueté de una forma que me parecía más cercana a lo que yo veía en la obra. Y estos fueron los outputs.
Los prompts que le pedía eran personajes de Mickey Mouse con militares, viendo televisión, streaming, cancha de fútbol. Me encantó esa forma que los conceptos que le pedí, ahora la van a ver en las máscaras, se veían representados. Cuando hablaba de capitalismo entendía al toque que iba a estar viendo el capitalismo. Cuando hablaba de comida chatarra, por ejemplo, lo que van a ver de fondo ahora son caras creadas bajo este prompt, que es una cara creada con objetos representando capitalismo, productos, juguetes de Disney, iPhone, Nike logo, notification, social network, computer, el logo de Shell, capitalismo, exceso. Está bastante claro que estaba pidiendo, ¿no? Y cruzado con un lora de máscaras que tenía, se empezaron a generar estas máscaras, ¿no? Parte de entender dónde está Alonso, ¿no? Acá, dónde lo encuentro a Alonso, dónde no. Obvio que Alonso no está acá. Digo, ¿pero qué se traduce de esos píxeles de Alonso acá? ¿Qué lleva? ¿Cómo se mastica toda esa información previa, ¿no? Para generar estas imágenes? ¿Qué sucede? ¿De dónde salió ese rostro? Hay un rostro del dataset parecido, ¿viste? O notificaciones, ¿no? ¿Cómo representan las notificaciones? A través de esos dibujos. O la complejidad. Entonces, ¿no? Este es un ejercicio que hice para animarlos a través de Runway y componerlos en After Effects después, pero es como vieron, cada ejercicio mío viene a través de una búsqueda, una representación, un análisis y una animación para ver si pasa algo en esa neurona ahí atrás que escucha, ¡ting!, ¿pasó algo? Bueno, sucedió que sí, que me parecieron re interesantes, pero no sentía que era algo que había construido yo. No hubiese pintado eso jamás yo, no hubiese sentado a generar ese estilo, ¿no? Eso es lo que me pasaba, ¿no? con estas representaciones. Encontré algo que estéticamente me satisfacía, 100%, que hubiese hecho una colección, pero no me interpelaba. No me sentía conectado realmente con lo que... Más allá que había trabajado el dataset, que había hecho las palabras, ¿no? Entonces, esta es un poco como después del aprendizaje de tocar estos píxeles. Mi bajada, digo, de vuelta, yo me pongo acá y digo... Es mucho más abierto, pero esto es un poco la bajada que yo tengo con respecto al uso de cómo uno interactúa con obras que no le pertenecen, ¿no? No, tan claras acá, son para mí obvias, pero está bueno por ahí remarcarlas, ¿no? Que si vos entrenás con obras de otro artista para apropiártelas y decir que son tuyas, está mal, si son iguales. Cuando no son iguales, ahí arranca el gran problema, ¿no? Si es para investigar, me parece que está bueno, me parece que es súper interesante poder agarrar a un artista que atravesó con un contexto, con una dimensión y poder ver eso cómo no se ve representado. O sí, ¿qué te pasa cuando lo ves representado, ¿no? Va a servir también para entender cómo después trabajar tus obras, que son mucho más escuetas que las obras de un artista tan grande. Entonces, te va a poder empezar a entender, a dimensionar ese estilo que estás buscando a partir de entender otros artistas. Si compartís lo que investigaste, me parece que está bueno también. Y después, bueno, obvio, si lo usás para entrenar y ganar plata, digo, está mal, qué sé yo. Digo, es lo que me parece. Aunque sea de última, si ganás plata, también se la puedes dar al artista que usaste de la referencia. Todo mi ruido es la muestra que inauguré acá, que tiene que ver con un poco con esta búsqueda, ¿no? De entender las obras que había hecho, las obras de trauma, entender cómo podía entrenarlas con una profundidad conceptual diferente a las que la había entrenado las anteriores, y cómo podía ir evolucionando, ¿no? Ese estilo de una manera que poder llegar de la misma manera que llegué a sentirme interpelado por mis caras reales, que había generado reales. Nunca son reales, pero digo, ese nivel de que me sucedía algo con las imágenes.
entrené un dataset con estas imágenes y con cada una con un texto determinado. Esto es un recorrido de vuelta, estos recorridos que hago por... Digo, este fue como el trabajo, ¿no? De poder ver lo que había entrenado y empezar a entender la dimensión de cosas que podían aparecer y cómo podía trabajar. Después lo que usé fue usar Control Net para poder expandir eso, porque no existían, los retratos eran hasta acá. Entonces yo necesitaba empezar a expandir ese mundo. Y empecé a trabajar con diferentes condicionantes, como les mostré antes, de pose, de referencias, para empezar a expandir este mundo, ¿no? Siempre cuando ven los tatuajes, ¿no? Los tatuajes que arrancaron ahí con Midjourney, lo que les mostré al principio, lo que hice, cómo esa adaptación de tatuajes continúa y cómo es la interpretación de un modelo nuevo interpretando un modelo de Midjourney beta, que es tan mal a propósito, digo, por ahí me han dicho, che, se ven los tatuajes mal. No, los tatuajes es parte de, es un meta-entrenamiento. O sea, además del entrenamiento de la cara, es el entrenamiento de los tatuajes en sí mismo. Esto lo hice y cuando lo vi terminado dije, che, está bueno, pero de vuelta no sentí la neurona diciendo tipo flink. Y lo que me pareció era nada, era como... Era todo súper hegemónico, me parecía que estaban todos sentados, preparados. Era como, digo, no me interesa en este mundo estos personajes, pero sí me interesa poder empezar a controlar sus resultados. Lo que pasaba con las máscaras, que se veían deformes, empezaba a querer mejorar y controlar ese pedido que hacía con... Y fue cuando entrené con este mismo modelo anterior, entrené otro modelo nuevo, o sea, seleccionando imágenes de más calidad, que trabajé en detalle, cada una de ellas, ¿no? Empecé a pedir. Digo, todo esto lo podría haber hecho con 3D cuando hice Trauma, digo, pero... Es un garrón. Tener que, o sea, poder generar un render realista con la piel de esa manera requiere primero que tengas una supercomputadora y muchísimo, muchísimo tiempo, digo, para lograr este tipo de calidad. Entonces, yo que vengo del mundo del 3D hace un montón de años trabajando, modelando y pensando en ese recurso, digo, me parece que no era que yo dejé la pintura donde es un lugar donde yo me puedo encontrar de una manera más sensitiva con la herramienta, sino que estaba 3D. Entonces me pareció que esto me daba como, me expandía mucho más las formas en que yo podía representar conceptos, que es un poco lo que constante en mis diferentes trabajos. Es cómo puedo representar conceptos, cómo puedo traducir lo que por ahí quiero decir en imágenes. Esto lo vieron en todos lados. Cuando lo vieron en la invitación, por eso era proceso de obra, porque cuando lo hice me estaba dando algo que me parecía lindo, pero que era un camino, no era un final todavía, ¿no? Era súper hegemónico, súper linda la persona. Me parece que estaba buscando ir un poquitito más adentro de lo que te pueden dar estos modelos.
Para que tengan una idea, el mismo prompt de la izquierda, sin el LoRa activado con el entrenamiento del estilo, y a la derecha con mi estilo entrenado, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a funcionar? No solo es lo mismo como veían en ControlNet, pero cambiado. ¿No vieron a Pikachu? Está demoníaco Pikachu. En relación al conejo de la izquierda. Empiezan a trabajar otro tipo de densidades, otro tipo de, si uno quiere expandir la oscuridad, si uno quiere expandir algo que por ahí es difícil de entender cómo crearlo, el entrenamiento de estos modelos te ayudan a verlo. Un ejercicio importante fue usar este LoRa con una foto de mi perro, por ejemplo, donde lo transformó como si fuese realidad aumentada, lo transformó en otro objeto, como también las galletitas para darle de comer. ¿Y qué me pasó? Tenía el modelo, ¿no? Tenía este modelo espectacular. Y muchas de las charlas que, por lo general, lo súper recomiendo, que tengan charlas cuando usan tecnologías emergentes, tengan charlas con artistas que por ahí tengan una visión crítica con la herramienta, pero que la entiendan. Digo, así como lo nombraba el Gordo Peloto, también hablo mucho con Elian Chali, y él es como súper crítico de la herramienta, ¿no? Entonces él me decía algo muy importante, que me decía, las obras de Alonso son así porque hay una coyuntura, hay toda una densidad de lo que sucede alrededor. ¿Cómo la IA puede replicar ese contexto, ¿no? ¿Cómo uno le da el contexto? ¿Cómo sería ese mismo prompt cargado de contexto? ¿Por qué, no? Dentro de ese lugar. Entonces es empezar a trabajar un poco en cómo utilizaba estas herramientas, pero en la coyuntura actual en la que estamos, o en la que estamos acá, por supuesto. Ahí fue cuando empecé a trabajar una primera obra, me pareció que era interesante lo que pasaba con la dialéctica de lo que veíamos y de lo que por ahí nos producía, ¿no? Otra más. Ya dejaron de ser personaje suelto, ¿no? Empiezan a tener otra densidad. Ok, listo, ya no son tatuajes, está bien. Empezamos a verlo de otra manera, ¿no? Empieza a producirnos algo, agregándole un poco del presente, de lo que nos atraviesa y de lo que nos gusta expresar a través de ser atravesados por eso. Y ahí fue cuando empecé a trabajar y saqué determinadas cantidades de fotos en diferentes lados y empecé a transformarlas como les mostraba, con image to image. Con el LoRa entrenado, con un prompteo, y ahí transformando imágenes. Cómo ese mundo se empieza a completar. Después hice un modelo con esas diferentes fotos que tomé y se generaron estas imágenes que ven ahora. Esto fue un poco el ejercicio de decir, tengo un LoRa, me gusta a nivel estético, me empieza a gustar a nivel de aplicación conceptual. Empieza a transformar las cosas, no por arte de magia, no porque le digo activar y es un filtro de Instagram, sino que existe un prompteo donde yo sé cómo entrené eso y cómo le puedo pedir para que transforme esos lugares y esa oscuridad que ven, esa sensación de control, esa sensación de roto, de plástico, de cute, pero no, es una sensación buscada, no es que random eso. Y mi intención fue poder aplicarla a gran escala. No con 3 imágenes, no con 5, sino en este caso como fueron con 200 imágenes. Generar 200 imágenes para poder tratar de explicar esto que sentía por ahí y que me sentía atravesado y que quería tratar de representar. Cuando tenía estas imágenes dije, pará, quiero entender lo macro de estas imágenes. ¿Cómo es el universo conceptual en el que viven estos
close-up que filmé, ¿no? Entonces, otro ejercicio que hice fue recorrer con Google Street View. Yo soy Bahía Blanca, esto es Bahía Blanca, algunos lugares de Bahía Blanca. Estuve en la Villa 31, estuve en Microcentro, Palermo, ¿no? Y generé determinados tipos de registros de las cuadras, de la construcción de los edificios. Santuarios. Y de vuelta, adentro de un gran, donde pude taguear, entender cómo funcionan esos tagueos y empezar a generar las imágenes que van a ver a continuación. Y a partir de entender esto macro, ¿no? Mi otro ejercicio fue decir, quiero ir a lo micro, quiero ir hasta lo más chiquito. Y ahí fue cuando agarré diferentes fotos de bacterias y la crucé con el LoRa, de entrenamiento de mi estilo, ¿no? Y empezaron a aparecer estas cosas. El cual después, por ejemplo, elegí uno que van a ver. Lo trabajé en Runway. Cada de esas pinceladas determinan un movimiento. Ese movimiento determina cómo se va a mover la obra, ¿no? Y después de tener todo esto, dije, che, ¿cómo mira la gente? ¿Cómo es la mirada de las personas que viven en ese mundo, ¿no? ¿Cómo la vemos mirar ese mundo lleno de esta oscuridad, lleno de este plástico, de este barro, de esta gente? Este fue el primer ejercicio. El primer ejercicio usé un LoRa para mejorar los ojos. ¿Ven cómo trasladó todo? Les rompió la mirada, básicamente. O sea, genera como imágenes, ojos bellos, que las corren de región, ¿no? Acá no lo tiene el LoRa puesto de los ojos. Acá son las fotos entrenadas con un sector de fotos de personas de la provincia de Buenos Aires. Cuyo resultado final es el que van a poder ver en los diferentes televisores de allá. Temitas, pensamientos que tienen que ver un poco con, para ir cerrando, para ir intentando cerrar. Hay diferentes temas y problemáticas que abarcan todos estos modelos generativos de imágenes, ¿no? El de privacidad y el de uso de datos es uno. Todo lo que tenga que ver con los sesgos. ¿A qué me refiero con sesgos? Es que Stable Diffusion, así como muchos modelos generativos de imágenes, están tagueados
con diferentes tipos de... utilizan herramientas que levantaron los datos de Internet, y los datos de Internet ya saben que están todos recontra, ultra, mega cogidos. Y este modelo lo que hace es potenciar esos sesgos que ya existen en el mismo sistema, ¿no? Entonces, más probable que encuentren personas blancas de determinado estilo, que las personas de determinado tipo de etnia sean pobres, que si vos prompteás en castellano una casa salga más rota, hagan esas pruebas, que si promptean en inglés. Ahí no, el punto 4, que es ahora vamos al 3, pero el 4 es este colonialismo latente, ¿no? Que hay ahí que, bueno, todo bien, puedo traducir lo que sea, pero si prompteás en castellano, los resultados que vas a obtener son una cagada. Pero no porque el castellano es una mierda, sino porque el que entrenó estos modelos, las empresas, además usaron la data mayoritaria que hay en Internet en determinada región del mundo, y esos lugares recopilan esas datas de esa manera y van a estar en inglés. Perpetuar estereotipos es porque son ejercicios que, de vuelta, esto sería como otra masterclass en donde podríamos hablar, entendiendo la dimensión de esta herramienta, poder hablar de los problemas, ¿no? Pero jugar con palabras positivas y negativas y pedirle imágenes donde nosotros tenemos nuestros sesgos, imagínense el modelo lo que te puede dar. Cómo uno puede correrse de eso, ¿no? Cómo podría darte una persona de Buenos Aires, una persona de Salta, cómo podría hacerte una persona de color de piel marrón si la mayoría es todo blanco, ¿no? Entonces, ¿cómo podría hacerte la mayoría del modelo, ¿no? Ahí empezamos en diferentes tipos de niveles de cómo están alimentados estos modelos y cómo uno puede ir jugando y equilibrando con esos sesgos a través de los modelos que uno entrena. Capacidad de cómputo, esto es importante, porque vamos a estar hablando todo el tiempo de esto. Ustedes lo quieren usar, van a tener ese problema ahora. Van a querer estar en la compu y no le van a dar. Siempre es como, bueno, esta parte colectiva, es decir, pueden compartir una máquina entre 3 personas, pero eso no soluciona el problema que estas tecnologías requieren de un montón de cómputo. Entonces, son problemas que van a aparecer en diferentes lugares del mundo donde no exista ese dinero para ser invertido en eso. La transparencia es por eso, es porque se sabe muy poco de realmente cómo están creados estos modelos. Toda esta caja negra que les digo, esta infinidad de resultados, hace que en los procesos no se entienda realmente, o si se entiende que está mal, pero digo, nada, está roto eso. Deepfake y fake news es como, si vieron como la facilidad que ponía mi cara en cualquier lado, saben las problemáticas a las que nos enfrentamos a corto o mediano plazo, que tengan que ver con fake news grandes, que tengan que ver con cosas chicas, que tengan con deepfake pornos, extorsiones, digo, son cosas que a medida que estas herramientas logren llegar a determinado lugar mainstream, se van a generar. Es por eso que, por ejemplo, en Midjourney no podés entrenar una cara, porque tendrías que después podrían hacer un montón de deepfake. Podés hacer algo para hacer, pero no podés entrenar una cara. Stable Diffusion te lo permite, pero aparecen todas estas preguntas éticas de, che, pará, vamos a pedir permiso a esta persona, voy a entrenar la cara a esta persona sin permiso, ¿no? Empiezan a aparecer un montón de preguntas con respecto a, che, esta obra, este estilo lo voy a entrenar sin permiso. Y el copyright se rompió otra vez. Ese es un poco entender esta dimensión de lo que estamos. Digo, no las reglas, leyes actuales, por más que escuchemos, digo, existe como toda una corriente por parte de dibujantes que se sienten interpelados por la herramienta, sienten que es una herramienta que no es genuina, que no es lo mismo que dibujar, obvio, claro que no es lo mismo que dibujar. Entiendo el dolor que por ahí genera que uno haya invertido un montón de tiempo en el uso de una herramienta para generar determinado tipo de output estético y que ahora esa herramienta se vea, la hegemonía de la belleza de esa herramienta se vea desafiada fácilmente por cualquier otra persona que quiera generarla. Entonces nos preguntamos por ahí, me pregunto yo, ¿no estamos acostumbrados a consumir un montón de contenido que estaba bien hecho pero que no decía nada? Que estaba bien dibujado pero que no me daba nada. Digo, si ahora nos encontramos, yo desde el momento que atravieso estas herramientas,
cada vez que veo a alguien, por más divino que esté dibujado, por más que sea un humano con sangre que le late el corazón y que llora a la mañana, si no me dice nada la imagen, no me pasa nada. Si no tiene algo conceptual, si es un dibujo de un no me pasa nada. Y a medida que esta belleza hegemónica, fácil de producir, sea cada vez más grande, cada vez menos te va a pasar. Entonces, no tiene que ver con reemplazar personas. Las personas no se reemplazan. La IA no reemplaza personas, reemplaza tareas. Y eso es un poco lo que me interesa indagar un cachito, es entender tareas que reemplaza, no personas. Entonces, tienen que entender que estos trabajos van a ser completamente transformados. El diseño gráfico, el dibujo, fotografía. Si pueden entender un poco la dimensión de todos los que les mostré hoy, se van a empezar a transformar, se van a empezar a gestar estas personas que tienen una relación con la herramienta, esta herramienta, con la generación de una belleza a través del fetiche de la técnica, la van a tener mucho menos, les va a interesar menos. Sí, me parece que esta herramienta te empuja a pensar por qué estás haciéndolo. Porque haces a la 10ª cosa que sentís que algo lindo es y lo compartís, estás compartiendo ruido, ¿no? Cuando uno comparte sin la empatía de lo que el otro puede sentir de enfrente, estás generando ruido. Y es un poco lo que proponen estas herramientas usadas a corto plazo, de manera crítica, sin pensamiento en por qué la están usando, genera ruido. Genera esta idea de estás viendo algo, que te están pasando cosas, pero al final te das cuenta que no te estaba pasando. Bueno, animación, VFX, modelado, producción. Estos laburos no es que van a desaparecer, no es que digo, che, van a desaparecer, pero si trabajás esto, empezá a mirar ya mismo esto. Si sacás fotos, está bueno que lo mires. Si filmás video, empezá a entender que va a ir mirando para esto. Digo, van a aparecer un montón de... Ya están apareciendo, hoy OpenAI presentó su nuevo modelo que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, Sora, que texto a video. Y anda muy bien. Texto a video. Le prompteás algo, te da un video. ¿Qué pasa? No se puede entrenar. Entonces yo le voy a pedir la calle de Buenos Aires y me da cualquier cagada. Entonces, ese tipo de cosas no tienen implementación a corto plazo todavía. Pero el corto plazo es un mes, digo, el mediano plazo en estas herramientas son 5 meses. Largo plazo es un año, o sea, no. Entonces, mi futurología que les entrego un poco a nivel entendiendo dónde pueden trabajar estas profesiones, ya ni siquiera, no hablando del artista expresando en un lienzo, sino más que nada de que es lo que se está viendo esta conformación de clientes generando sus propios equipos de IA, de agencias siendo compradas por empresas de tecnología, de grupos chicos reemplazando grupos grandes de personas con otro tipo de forma de trabajar. Licenciamiento de voces, están apareciendo, a aparecer en diálogo, licenciamiento de estilos, es algo sin duda que va a aparecer. Adobe, Photoshop, va a decir, che, mirá, así como te bajás una tipografía, te vas a decir, che, ¿puedo probar el estilo de esta persona que... Y algo que me parece que va a también empezar a crecer es quién crea el contenido nuevo que nunca fue entrenado, ¿no? Si todo el contenido, ¿de dónde sale ese contenido? Creo que esa búsqueda va a ser una búsqueda interesante como para poder empezar a transformar los sesgos que siempre van a tener y sobre todo de esta región, ¿no? Que estamos en América Latina, en Argentina, y todas las personas que hacen estos modelos no están acá, están en otro lado. Entonces, uno tiene que empezar a entender la dimensión de estas herramientas, tiene que empezar a entender, de vuelta, son el Nokia 1100 que les mostré al principio, no son el iPhone. Antes que se invisibilicen los procesos, uno tiene que empezar a entender cómo dialoga con estas herramientas, qué quiere construir y sobre todo para qué la quiere hacer, ¿no? Es como la pregunta es, ¿para qué voy a hacer esto? Muchas gracias.